minutos de la mañana y ya nos encontramos en ampliación de noticias con Fernando Carballo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia, y buenos días, Ricardo. Buenos días, Ricardo, que ya está con nosotros tal, desde más temprano. Fernando, me has dicho que ayer has ido a ver El Guasón, que es la película que todo el mundo comenta. Me he salido conmovido, pensé que había visto todo en la vida, todo el desastre de una sociedad, el odio, la división y la criminalidad y la desprecio moral por los niños, pero lo que ve en esa película es todavía peor. Peor, y por eso creo que la película ha tenido tanto éxito, porque nos muestra una cara de nosotros mismos que no nos atrevemos a mirar, ¿no? Verdaderamente. Bueno, yo todavía no la he visto, así que ya la comentaremos cuando yo vaya. ¿Tú, Ricardo, fuiste o no fuiste? Sí. Y también quedaste conmovido. La actuación de Joaquín Phoenix, impresionante. Dicen que ya tiene el Oscar bajo el brazo, sí. ¿no? Sí, ya tiene el Oscar bajo el brazo. Muy bien, 8 y 7 minutos de la mañana. No es para niños, y también quienes esperan a ver a la contraparte de Joker, del Guasón, a Batman no aparece. No aparece. Por si acaso. Es una interpretación del personaje del Guasón, no es una adaptación del cómic. Sí, esa es un poco la idea. Bueno, nuestros entrevistados no nos van a hablar de superhéroes ni de supervillanos, nos van a hablar de la interpretación de la Constitución y de lo que pasa de ahora en adelante con este importantísimo periodo que nos toca afrontar. Hay un Congreso cerrado, hay una comisión permanente, hay un presidente que en la realidad no tiene un contrapeso que le permita, que permita ponderar sus decisiones, con lo cual en estos meses, hasta que ocurra la elección del nuevo Congreso en enero, tiene que irse con cuidado, porque si no, la teoría de que es un dictador podría afianzarse y podría, ¿cómo se dice?, justificar el prejuicio. Lo primero que queremos preguntarles es sobre esta demanda presentada por la congresista Marisol Espinosa. Ella ha presentado una acción de amparo en la cual pide que le devuelvan su derecho a ser congresista. Están con nosotros el constitucionalista y profesor universitario Omar Cairo. Omar, gracias por estar con nosotros. Y también el constitucionalista y profesor Gustavo Gutiérrez. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Primero, ¿tiene sentido y tiene asidero la demanda de la señora Marisol Espinosa, que dicho sea de paso acaba de ser separada de su partido además? Sí, no por una razón muy sencilla. El artículo 5 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales, entre ellos el amparo, son improcedentes cuando se trate de conflictos de entidades de derecho público interno y que los conflictos constitucionales surgidos entre poderes del Estado se resuelven en las vías procesales correspondientes, que no es el amparo. Y en este caso, el decreto de disolución no es contra Marisol Espinosa, es un decreto de disolución contra el Congreso. Entonces, encubrir una pretensión de defensa de un derecho constitucional para plantear una resolución de una controversia entre poderes, creo que es improcedente, y por eso esa es la razón de ser de este inciso 9 del artículo 5. Entonces, quien tendría que resolver eso, ya no también en la figura de Marisol Espinosa, sino del Congreso en general, sería el Tribunal Constitucional. En una demanda competencial que tiene el inconveniente insuperable, porque es una cuestión de procedencia que hay que cumplir, que para plantear una demanda de competencial tiene que ser aprobada por el Pleno del Congreso. Y hoy día no hay Pleno, hoy día existe comisión permanente. Doctor Cairo, eso es más o menos una figura para ponerlo en términos sencillos. Yo tengo mi teléfono celular, viene un delincuente, me lo roba, yo quiero recurrir al Poder Judicial para reclamar que me han robado el teléfono celular. Y usted nos está diciendo algo así más o menos, que la ley dice en su interpretación que como ya no hay teléfono celular, ya no hay nada que reclamar. No, más o menos. No exactamente, y le explico por qué. Porque la demanda competencial se refiere a situaciones de controversia en estados normales, cuando están funcionando ambos poderes. Cuando ya se produce la disolución, ya un poder del Estado no existe. Y por lo tanto no hay pleno. Entonces, por lo tanto, el requisito no se puede cumplir porque para ese supuesto no está. Y le pongo un ejemplo. ¿Por qué el decreto de disolución no es materia justiciable ante el TC? Porque por eso se exige pleno, y si no hay pleno ya no podría hacerlo. Porque con ese criterio, si el Congreso censura un gabinete, el gabinete podría ir al TC y pedir su reposición
porque le están afectando la competencia del Ejecutivo y eso no se puede. Pero podría hacerlo si es que el Congreso no ha respetado las leyes constitucionales para ser el gabinete. En todo caso, esa es una discusión, porque lo cierto es que el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución y por lo tanto suponemos que cualquiera que tome una decisión constitucional debería poder sujetarse a la interpretación del TC. Pero la posición del señor Cairo, del doctor Cairo, es una. Escuchemos ahora al doctor Gutiérrez en los dos ámbitos, lo que ha hecho la señora Marisol Espinosa y lo que estamos comentando sobre la competencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. En efecto, en el amparo no cabe porque el derecho a ser congresista no es un derecho fundamental y el amparo protege únicamente derechos fundamentales. Por tanto, en este caso lo que hay es la pérdida de una prerrogativa o un mandato representativo, pero no un derecho fundamental como tal. No debería ni ser admitido ante el poder. Ni siquiera debe ser admitido, correcto. Yo creo que sí pueden haber amparos en otras perturbaciones, como por ejemplo el impedimento de los congresistas de ingresar al Parlamento, porque finalmente quien dirige el Parlamento es el presidente del Congreso, o si es que le quiere llamar, pues aquellos que avalan el presidente de la Comisión Permanente, y él tendrá que asumir la responsabilidad eventualmente si es que se considera que esto es un hecho arbitrario. Pero impedirle el acceso al recinto legislativo es, yo considero, una violación al derecho fundamental a la libertad de movimientos, a la libertad de tránsito. Y eso sí tendría que haber una responsabilidad inclusive del propio ministro del Interior. Y en el tema del Tribunal Constitucional, no puede revisar esto. En el tema del Tribunal Constitucional, pues, nos convertimos de un momento a otro en legalistas, ¿no? Y lamentablemente eso es preocupante. Y además el propio Código Procesal Constitucional tiene la salida. El Código Procesal Constitucional en el artículo 3 señala taxativamente y consagra el principio de elasticidad. ¿Qué significa esto? Que todos los procesos constitucionales no pueden someterse al ritualismo procesal. Cuando hay un contenido material, un contenido de fondo que tenga que ser resuelto en una democracia, como puede ser el hecho de quebrar una institución de forma tal que está anulado en sus competencias, finalmente ningún órgano de poder puede ampararse o exceptuarse de pronunciar argumentando que hay cuestiones de forma que no pueden dejar de ser cumplidas. En ese sentido me gustaría preguntarle, señor Gutiérrez, siendo distintos los eventos, vayámonos a 1992. Si es que el señor Fujimori no hubiera disuelto el Tribunal Constitucional o no hubiera disuelto una instancia en la que se podría haber reclamado, es decir, si hubiera hecho lo que hizo sin disolver el Tribunal Constitucional, ¿hubiera sido factible que el presidente del Congreso destituido se presentara ante un Tribunal Constitucional a preguntar, oiga, esto que ha hecho este señor, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es constitucional o no es constitucional? Es decir, volteemos la figura en el caso en que se cometió un atropello claro. O pongamos otro ejemplo, ¿qué pasa si el Congreso decide vacar al presidente sin ninguna justificación constitucional? ¿El TC tendría algo que decir? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, en las democracias constitucionales, estos órganos sirven para poder convalidar cualquier acto político que tenga un grado de cuestionamiento y finalmente que use la Constitución como aval. Correcto. Entonces, lo que se hace acá, inclusive, yo diría hasta el Tribunal Constitucional tiene un deber de abocarse de manera inmediata y urgente a solucionar o a resolver este conflicto. Pero y si es que lo considera, solicitarlo, porque él no puede hacerlo motu propio. Correcto. Por eso lo que el artículo 3 dice. Cuando hay dificultades para poder interponer y resolver un proceso constitucional, en consecuencia lo que tiene que pensar el juez o el Tribunal Constitucional no es en los temas de forma, tiene que ver el tema de fondo. Inclusive hasta puede reducir el plazo, porque técnicamente, si vamos a cumplir estrictamente el Código Procesal Constitucional, un proceso competencial se demoraría por lo menos 60 días. Pero el tribunal, en aras a ese principio de elasticidad que consagra, y así lo ha hecho en muchos casos, ha creado inclusive procedimientos que no existen en el Código. Por ejemplo, el recurso de apelación por salto no existe en el Código Procesal Constitucional. No existe la sentencia interlocutoria denegatoria, no existe en el Código Procesal Constitucional, el amparo electoral no existe en el Código Procesal Constitucional, el amparo contra el Consejo de Magistratura no existe, son creaciones del Tribunal Constitucional. ¿Por qué crea el Tribunal Constitucional esto? Porque tiene que preferir los conflictos y los derechos. El derecho a la democracia puede ser también un tema conceptual. El derecho a preservar las instituciones del Estado. En ese sentido, lo que tiene que hacer es evidente. El ejemplo que tú has dado es clarísimo. Hay una manifestación del Pleno que hoy en día reside en la permanente, además.
reside en la permanente, porque el Pleno está impedido de funcionar, porque no solamente porque hay un decreto de disolución, sino porque en los hechos el Ministerio del Interior impide el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, lo que hay aquí sí es una manifestación clarísima. Yo no estoy diciendo inclusive, para llegar a un punto, que la disolución es inconstitucional. Lo que estoy señalando es que no se puede negar en una democracia el acceso a un órgano constitucional que finalmente dilucide una controversia como esta. Doctor Cairo, inmediatamente después de la breve pausa que hacemos aquí en RPP Noticias, confianza por todos los medios. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino igual. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino igual. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Profesor Omar Cairo y ambos constitucionalistas, el profesor Gustavo Gutiérrez. El doctor Cairo dice que una vez disuelto el Congreso ya no hay nada que reclamar porque el Congreso ya no existe y entonces no hay quien presente ese reclamo porque según la ley, el doctor Cairo tiene acá la Constitución, el Código Constitucional. Quien presenta el reclamo es el afectado, pero como el afectado ya no existe, no hay nada que reclamar. El doctor Gutiérrez ha planteado todo lo contrario y el doctor Cairo tenía una respuesta. Lo primero sobre una observación que hizo Patricia, que qué hubiera pasado si en 1992 hubiera estado vigente el Tribunal de Garantías Constitucionales. En ese caso, el Tribunal de Garantías Constitucionales no tenía no conocía procesos competenciales. Así que lo máximo que podría haber hecho es una proclama exhortativa diciendo que esto es un golpe de Estado y sumándose a todas las voces que así lo decían. De principios. Exactamente. Que de repente el TC podría hacerlo ahora, pero no puede actuar como sentenciador. Por una razón. A ver, doctor Cairo. Para actuar como sentencia tiene que hacerlo a instancia del Pleno y eso no se puede. Y hay un órgano del Estado que ha reconocido esto, que es el Defensor del Pueblo. Por eso el Defensor del Pueblo ahora pretende plantear la competencial, porque se ha dado cuenta que el Pleno no puede. Lo que pasa es que el Defensor del Pueblo ha incurrido en un error peor, porque el Defensor del Pueblo ya ni siquiera con pleno sin pleno. No es un órgano parte del conflicto y por lo tanto su demanda sería improcedente. Creo que respetando... ¿Por qué sería improcedente? ¿Por qué le niega usted a la Defensoría del Pueblo la capacidad jurídica de ella presentar esta demanda competencial? Porque la legitimidad en la norma, este proceso es un proceso entre partes. El afectado contra el afectante. Pero el defensor del pueblo no es el afectado. Doctor Cairo, pero usted nos dice que el afectado ya no puede reclamar porque ha sido disuelto. Sí, pero el defensor del pueblo no tiene esa competencia ni en su ley orgánica ni en la Constitución. Entonces yo no niego que el tribunal pueda dar una proclama pronunciando sobre esto, pero como sentencia no puede hacerlo. ¿Por qué una razón? Porque para resolver la crisis no se puede incumplir la ley. Sería dramático. Imagínense usted, después de esto, alguien va a cuestionar esa sentencia por ilegal. Y entonces va a ser un círculo vicioso, una bola de nieve. Yo le voy a preguntar, le quiero hacer dos preguntas así concretas. Usted dice que para resolver la crisis no se puede violar la ley. Vizcarra, el presidente Vizcarra, ha ejercido su derecho al cierre del Congreso. Muchos dicen que violando la ley. ¿Para qué? Para resolver una crisis. Entonces, nos mordemos la cola, señor Cairo, porque ¿quién va a decir si eso es correcto o no? A esta mesa no le toca al ente competente. Le respondo porque me ha preguntado. Le quiero decir que esto de la inconstitucionalidad de la disolución está cada vez menos controvertido. Y le digo por qué. El día de ayer, el APRA, Acción Popular, partidos que dicen que la disolución es inconstitucional, han dicho vamos a postular al Congreso y las elecciones de 2010 tienen como soporte la disolución.
Es imposible. Señor Cairo, yo le recuerdo. Los constitucionalistas no han cambiado. Esos son los políticos que quieren preservar la subsistencia de sus partidos. Pero son los cuestionadores que han objetado la validez de la disolución. Que la constituyente estuvo formada por partidos a los que Fujimori votó el Congreso y eso no les impidió formar parte. No legitimó la acción de Fujimori. Pero el APRA no. El APRA, a diferencia de ahora, el APRA valientemente dijo, esto es un golpe, y ahora no dice es un golpe, ahora dice participamos. Esa diferencia me parece trascendente. Entonces le queremos preguntar al doctor Gutiérrez, de acuerdo con la interpretación del señor Cairo, ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional? Bueno, yo la verdad estoy un poco sorprendido en realidad por las expresiones de mi colega, porque él es un procesalista muy conocido. Y sin embargo está desconociendo principios procesales que se aplican al proceso constitucional. No solamente la Comisión Permanente puede interponer un proceso competencial en atención a que se ha menoscabado las competencias de esa institución. La institución no puede funcionar, pero tiene una representación, porque esa es la permanente, es una representación de la Asamblea Legislativa. Por eso no que está en una situación de complejidad y por tanto en ella reside la voluntad y la decisión de poder actuar. Ahora bien, el Tribunal Constitucional y en esta lógica el defensor del pueblo también puede plantear una competencial por el principio de socialización que está también en el artículo 3. En el artículo 3 está el principio de elasticidad y el principio de socialización, a través del cual el defensor del pueblo puede, en defensa de la democracia, plantear un proceso competencial. Yo le pregunto, doctor Gutiérrez, más allá de que Vizcarra tenga o no tenga razón, que es algo que nosotros no tenemos por qué calificar en este momento. Y los demócratas acataremos la decisión que tome el Tribunal Constitucional, sea o no sea a favor o en contra. ¿Qué puede estar ocurriendo si por defender la decisión de un presidente, que particularmente nos puede parecer buena, le negamos a ciertos organismos su posibilidad de acción como precedente? ¿Qué puede ocurrir si hacemos eso ahora? Es el desconocimiento de la tutela del derecho en los conflictos y en la arbitrariedad ciudadana y política. En la moderna democracia, no solamente las tensiones se resuelven por las decisiones políticas, porque las decisiones políticas pueden tener un halo de arbitrariedad. Es por eso que el sometimiento a la justicia es capital. Ese es el rol de un tribunal constitucional. Y fíjense, quisiera poner unos ejemplos nada más para poder precisar mi posición. Fíjense, el Código Procesal Constitucional que señala el doctor Cairo prohíbe que el demandante pueda interponer un recurso de agravio constitucional. El demandante en muchos casos sí ha interpuesto el recurso de agravio constitucional, ya ha llegado al Tribunal Constitucional. En el caso, por ejemplo, Nadine Heredia, cuando se le otorga un beneficio de libertad indebida. El amparo electoral. El Código prohíbe el amparo electoral. Sin embargo, el Tribunal Constitucional admite el amparo electoral contra lo que dice el texto expreso del Código Procesal Constitucional. ¿Correcto o no, señor Cairo? Correcto en la medida que el Tribunal Constitucional haya establecido una interpretación y la haya convertido en precedente vinculante. No hay ninguna interpretación al respecto, que sería gravísima, de incumplir la norma expresa que dice que es el Pleno. Ahora, acá dice, me manda una aclaración, se las pongo a ustedes sobre la mesa para que ustedes lo evalúen. Me la manda el doctor Natalia Primo, artículo 3 de Principios Procesales. Correcto, dice, de eso estoy hablando. Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Patricia, eso se llama el principio. Eso se llama dando espacio a la flexibilidad. Eso se llama principio de elasticidad procesal. Eso es lo que le estoy diciendo, que el artículo 3 dice, el proceso competencial es un proceso constitucional, sí, por lo tanto es elástico. Se tiene que preferir el fondo antes que la forma, y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el fondo antes que la forma en muchísimos casos. Me demoraría todo el programa contando los casos. En el Tribunal ha flexibilizado las reglas procesales. Doctor Cairo, ¿a usted le parece, y yo sé que hoy día nos vamos a disculpar porque parecemos que estamos todos contra el doctor Cairo, pero eso no hay ningún problema, enhorabuena. No, es que no está bien. Ustedes tres, yo respeto lo que planteen, no hay ningún problema. Nosotros respetamos su posición. Realmente, lo digo particularmente, no hablo por mis compañeros que tienen la posibilidad de expresar sus razones. Más que este caso en particular, lo que nos preocupa a muchos peruanos, es las decisiones que se tomen hoy, que mañana puedan caer en manos de gente que está jugando al borde de la Constitución o que se vio en una situación muy difícil, sino de un dictador, como ya los hemos tenido antes. Entonces, vamos por defender una posición como esta,
dispuesta a abrirle las puertas a quien quiera venir después y hacer lo que le da la gana? Pregunto, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo creo que lo que exigir el cumplimiento de las normas no es una apertura a las arbitrariedades, y le voy a responder lo que dice Natalia Primo. Natalia Primo habla de la flexibilización de las exigencias formales. Eso es cuando uno no presenta un DNI, cuando el abogado no firma. Eso es, le juro que en Derecho Procesal Constitucional eso es la flexibilización de las formas. Es cierto. Pero la legitimidad, le pido que me deje intervenir el señor, porque si no puedo continuar. Pero hay formalidades esenciales, que es la legitimidad procesal. Yo no puedo interponer una demanda para que le devuelvan el carro al señor, porque si yo la pierdo, él pierde su carro. Eso es legitimidad activa. Solo puede presentar la demanda quien está legitimado. Señor Cairo, se equivocó la OEA cuando dijo, y todo el mundo expresó consenso de que correspondía al TC, cometió un error que solamente usted se ha dado cuenta. No se equivocó la OEA, porque la OEA sugirió, y cuando la OEA sugiere, le dice al país, hágalo de conformidad con su legislación interna. La OEA no dice que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la legitimidad de lo que ha hecho el presidente. Claro, es una sugerencia, pero lo hace de conformidad con la legislación interna. Se equivocan los expresidentes de los tribunales. Le hago una pregunta, Cairo. No hay ningún problema. Yo he debatido con Urriola, con García Toma, abiertamente, y les he dicho que están equivocados sin ningún problema, amistosamente. Soy muy amigo de García Toma, no hay ningún problema en eso. No, y además... ¿Y qué tiene de malo? No, además, usted dice que están equivocados, ellos dicen que están equivocados, de eso se trata el debate. Pero, ¿para quién está equivocado? No, pero quiero hacer una pregunta. Usted dice, eso se ha utilizado cuando, por ejemplo, no presentan el DNI. ¿El DNI es una exigencia de la ley? Formal, sí, claro. ¿Es una exigencia de la ley? Es una exigencia de la ley. ¿Y por qué se van a saltar la ley para hacer un...? Porque es una forma intrascendente. Hay formas trascendentes e intrascendentes. A veces sí nos saltamos la ley, a veces no saltamos la ley. En materia procesal existen dos tipos de formas. Las esenciales y las le corresponde el turno al doctor Rodríguez. Pero acá no dice esenciales acá dice simplemente formales. Patricia, me parece gravísimo lo que está diciendo en esta mesa. Porque eso es reducir el derecho a la nada. Prácticamente. Te repito, las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, por ejemplo, una manipulativa, una exhortativa del Tribunal Constitucional, no existen en el Código Procesal Constitucional. Si usted revisa todo el código, no existe. Las sentencias son estimatorias o desestimatorias. Pero el amparo contra amparo no existe en el Tribunal Constitucional. El tribunal ha dicho que voy a flexibilizar mis reglas y voy a admitir un amparo contra otro amparo. De acuerdo. Yo les voy a pedir un ratito que vayamos a una pausa para cerrar este debate con masas, todo con una sonrisa. Claro, para ver un poco qué es lo que debe seguir, cómo se debe hacer la convocatoria y cómo se deben hacer la participación de los partidos. No, adelanto de opinión, ¿quién decide eso también? Vamos a hacer unas preguntas más para que el debate continúe. Les agradezco la tolerancia y la buena disposición al debate. Vamos a una pausa. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Radio Oxígeno.
Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. De la mañana con 39, con 40 minutos ya estamos de regreso con ampliación de noticias. El debate no se ha detenido en la pausa. En la pausa se ha calentado. Todavía más. Estamos conversando con los doctores Omar Cairo y Gustavo Gutiérrez a propósito de lo ocurrido en nuestro país, que todavía no se resuelve. El día de ayer hemos tenido un debate muy interesante con mucha repercusión entre Jaime de Altaus y entre Augusto Álvarez Rodríguez. Sí. Hoy tenemos este nuevo debate que creo que da cuenta, Fernando, Ricardo, de lo difícil que está resultando en este momento saber quién tiene la razón, cuáles son los pasos que tenemos que dar, porque obviamente estamos en una situación sui generis, en una situación extrema, en una situación que no se había dado antes en el Perú. Lo de Fujimori fue un cierre total del Congreso y totalmente arbitrario. Este está para muchos en los límites de la legalidad y eso obviamente abre una cantidad de interpretaciones enormes. Parece que quedamos con la respuesta. Que lamentablemente pues Fujimori
hubiera en todo caso pues pedido una cuestión de confianza y bajo una interpretación tácita hubiera cerrado el Congreso. Porque lo que le dio el Congreso en ese momento fue una ley de control de los actos normativos que lo maniataba de pies y manos. Eso es un acto censurable igual. Hubiera sido igualmente censurable hacer una interpretación fáctica del cierre del Congreso por un periodo de confianza, porque en ese momento se necesitaban 3, como lo que ocurre en la actualidad. Por eso, para poder salvaguardar estas situaciones, límites en el escenario político, en la democracia constitucional tenemos que sujetarnos a los órganos constitucionales y de cierre. No podemos alzaprimar las reglas procesales para no poder pronunciarse sobre el fondo de un tema que hoy en día genera muchísima polémica. Además es operativo, le explico por qué. Porque este proceso competencial admite una medida cautelar. Si admite el Tribunal Constitucional el conocimiento de la competencial, se puede pronunciar en la cautelar y puede suspender las elecciones, que creo que sería lo razonable, porque no entiendo quién va a ser candidato en 15 días. Interesa. Primero le voy a pedir que nos hable en cristiano, porque cuando empiezan las palabras competencial o nada, nos mareamos. El competencial es el conflicto, ¿no? ¿Se puede hacer las elecciones en enero o hay alguna posibilidad de que éstas se quiebren? Mire, en principio, 2 puntos. Para cerrar, legitimidad hay de manera absoluta, porque le vuelvo a decir que el principio de elasticidad permite que la permanente pronuncie. Ese punto nos quedó claro. Además quisiera poner un punto que acabo de recordar. El 25 de julio, el Pleno del Congreso votó y autorizó la presentación de una demanda competencial que el presidente del Congreso, señor Olaechea, no activó hasta este momento porque quiso llegar a un acuerdo con el presidente de la República. Por tanto, legitimidad por ambos lados hay. Ahora, en el segundo tema, que es el tema ya del procedimiento, si es que se admite esta dirimencia. Dirimencia significa que un órgano jurídico pronuncie una decisión final sobre si la disolución del Congreso es válida o no es válida constitucionalmente hablando. Si se admite esta demanda, el tribunal puede suspender las elecciones a través de una medida cautelar para poder esperar los 30 días en los cuales se debe pronunciar y resolver definitivamente este tema. Si habilita la disolución, continúa el cronograma electoral. Y nos permite, en todo caso, dar un poquito más de espacio para poder generar los consensos necesarios e ir a una elección pues donde no haya ningún grado de polémica y haya un clima democrático. Eso en caso, además estamos en 2 supuestos, en que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar y que además se pronuncie, no a favor o en contra, simplemente que se tome su tiempo. El señor Cairo nos ha dicho que él no cree que esa posibilidad se dé. Pongámonos en otros escenarios. Una preguntita más. El señor... el primo hermano del señor Olaechea, el señor Ortiz de Ceballos. Le iba a decir Guerrero Legano, Ortiz de Ceballos. ¿Debe formar parte de ese Tribunal Constitucional? ¿Sí o no? Sí, y una precisión brevísima nada más. La autorización que se dio hace 2 meses fue para que se presente una demanda sobre si se podía hacer cuestión de confianza sobre la reforma constitucional, no sobre este tema. No se puede jalonear una autorización para otra cosa. Eso es clarísimo. Y ahora lo de Ortiz de Ceballos. Ortiz de Ceballos evolucionemos a la no tiene un nombramiento concluido. Hay un nombramiento que se sujeto a impugnación. Esa impugnación la debe resolver un pleno. Ahora, que se diga que la Comisión Permanente se gobierne en pleno y es una caricatura. Tendría que ser el pleno del siguiente elegido el que resuelva y recién ahí se podrá remitir el oficio al peruano y designárselo si es que no hay nulidad y archivar si hay nulidad. Eso es todo. Doctor Gutiérrez. Totalmente inexacto. El proceso concluyó porque en la práctica parlamentaria, cuando se vota la aprobación del acta, la dispensa de la publicación y la siguiente sesión, ya se acabó el proceso. Y después de la elección... Hay impugnaciones. Así hay una impugnación, porque ya con la aprobación del acta se acabó todo ese acto. Ya no se puede hacer más. Terminó todo, entonces, concluyó. No hay impugnación. Porque usted no cabe se votó la aprobación de acta. O sea, se votó al final no solamente la elección, sino también cualquier tipo de incidencia posterior y se aprobó absolutamente todo ese proceso en doble votación. Es decir, no hay ningún tipo de... Esa es una práctica parlamentaria que no solamente ocurre en el Perú desde los inicios del Congreso. ¿Es exacto o no, señor Cairo? Si existe esa práctica es perniciosa, imagínese. Cuando alguien impugna le dicen cerramos el acta y eso tengo la impresión de que no ha ocurrido, tengo la impresión de que ningún congresista, disuelto o no disuelto, lo va a convalidar. Ahora, rapidito nada más, el doctor Carlos Ramos Núñez y el doctor Eloy Espinosa, y me parece que también la doctora Marilena Ledesma, han dicho que en efecto el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar sobre este tema, más o menos de acuerdo con lo que usted ha planteado. Si es que este tema de alguna forma llegara a resolverse en el Tribunal Constitucional, ¿deberían ellos inhibirse por haber adelantado opinión? Yo creo que no, porque en este momento no hay demanda competencial. Ellos han sido consultados sobre una norma... Evidentemente puede llegar. Sí, claro, pero ellos han sido consultados sobre un tema técnico que es el artículo 109,
han expresado su posición y en su momento, Para usted no hay inclusive Carlos Ramos ha dicho que en su momento verá si es que esto hay que aplicarlo literalmente o no, pero Ahora, no ha dicho... Muchas veces le hemos hecho preguntas al señor Blume y nos ha dicho con claridad, no puedo hablar porque eso puede llegar al TC. Sí, pero el señor Blume le lanzó un comunicado estruendoso respecto de que no procedía la cuestión de confianza sobre la reforma constitucional, así que eso de que se De acuerdo, cuida la mucho, práctica es mala, en todos los casos. La última, aparentemente. un funcionario... Lo responsable debería acercarse callado. Creo que sí, creo que no ha sido oportuno que lo digan, eso es verdad. Cuando un magistrado emite una opinión sobre un tema que va a conocer, eso se llama afectación de la independencia y la imparcialidad en el conocimiento de un caso y debiera apartarse. Yo tampoco creo que debe apartarse en ese tema de fondo. ¿No? Y además está prohibido. Además está prohibido de apartarse, porque está prohibido, la recusación está prohibido, salvo él mismo que se quiere inhibir. No, ninguno, porque tienen que ser responsables históricos del voto que pronuncian y asumir su responsabilidad. Eso es un modelo democrático. Muy bien. Bueno, muy interesante, señores. Todavía hay muchísimo que discutir. Vamos a ver cómo van avanzando los acontecimientos y los volveremos a tener acá. Les agradezco la posibilidad que le han ofrecido a nuestro público de escuchar posiciones fundamentadas y distintas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Son las 8:47 de la mañana. ¿Qué tengo que hacer, Abelardo? ¿Me voy a una pausa? Regresamos. Sí, me voy a una pausa. Abelardo dice que hay pausa.